El café se enfriaba sobre la mesa metálica del laboratorio mientras Sofía Álvarez ajustaba el microscopio por 10ª vez esa mañana. Sus manos temblaban imperceptiblemente, no por el frío del aire acondicionado que cortaba el ambiente estéril del FBA, sino por la carta que había llegado 3 días atrás, una carta de su hermana desaparecida, enviada 5 años después de su desaparición en la carretera panamericana. La letra familiar de Emilia danzaba en su mente. Si estás leyendo esto significa que finalmente me encontraron o que encontraron lo que queda de mí. Sofía cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa familiar instalándose en su pecho como una piedra fría. 5 años atrás, Emilia había llamado pidiendo dinero prestado, su voz quebrada por la vergüenza y la desesperación. Sofía se había negado, cansada de las mentiras y las drogas que consumían la vida de su hermana menor. Siempre fuiste la perfecta Sofía, la que tuvo éxito. Quizás sea mejor si simplemente desaparezco. Fueron las últimas palabras que intercambiaron antes de que Emilia aceptara un aventón de un desconocido en una parada de camiones en Arizona y desapareciera para siempre. El teléfono sonó, cortando sus recuerdos como una navaja. Álvarez. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Sofía, necesitas venir aquí inmediatamente. La voz del detective Martínez llevaba una urgencia que le revolvió el estómago. Encontramos algo en la carretera panamericana, algo que necesitas ver. ENT, vehículo. Noche. El lugar del hallazgo estaba a 2 horas en coche del laboratorio, en un tramo desolado de la histórica carretera donde el asfalto agrietado se mezclaba con la tierra roja del desierto. Sofía llegó al anochecer, cuando el sol pintaba el cielo con tonos anaranjados que recordaban a sangre seca. La escena estaba aislada con cinta amarilla, y podía ver a varios investigadores inclinados sobre algo que brillaba bajo las luces artificiales. EXT, carretera panamericana, noche. ¿Qué encontraron?, preguntó, acercándose a Martínez, un hombre bajo y corpulento, cuyos ojos oscuros reflejaban años de casos sin resolver. Una maleta, enterrada poco profunda, a unos 5 metros de la carretera. Señaló un cráter irregular en la tierra. Pero no es cualquier maleta, Sofía. Tiene el nombre de tu hermana grabado en el lateral. El corazón de Sofía se aceleró. Se acercó al objeto que ahora estaba sobre una lona extendida en el suelo. Era una maleta vintage de cuero marrón, del tipo que Emilia siempre llevaba, una herencia de la abuela de la que nunca se separaba. Las iniciales, E.M. Schubert, brillaban en el lateral, grabadas con el mismo hierro caliente que Sofía recordaba haber visto usar a Emilia cuando eran adolescentes. ¿La abrieron?, preguntó, su voz casi un susurro. Martínez asintió gravemente. Necesitas ver el contenido, pero te advierto, no es fácil. Dentro de la maleta, cuidadosamente organizados como en un altar macabro, estaban las pertenencias de Emilia, su diario de tapa morada, fotografías de la familia, algunas prendas dobladas con precisión militar, y una serie de objetos que Sofía no reconocía, pequeños huesos de animales, cristales extraños, y un cuaderno lleno de símbolos incomprensibles. Pero lo que más la perturbó fue encontrar, en el fondo de la maleta, una foto suya, Sofía de niña, sonriendo inocentemente, con los ojos agujereados con alfileres. Esto no tiene sentido, murmuró Sofía, tomando la fotografía con manos temblorosas. Emilia me quería, peleábamos, pero, ¿hay algo más?, Martínez interrumpió, entregándole un sobresellado. Estaba pegado en la tapa interior de la maleta. Tiene tu nombre. Sofía rasgó el sobre con dedos que parecían no ser suyos. La carta dentro estaba escrita con la caligrafía de Emilia, pero las palabras eran de una persona que ella no reconocía. Ferke, Sofía. Sofía, si estás leyendo esto, significa que finalmente me dejaron ir, o que encontré el coraje para dejar una pista. Ya no sé quién soy o cuánto tiempo ha pasado desde que acepté ese aventón. El hombre que me recogió no era un hombre común. Me llevaron a un lugar donde el tiempo no existe, y donde hacen cosas con las personas, cosas que te cambian por DMZANTR o punto asterisco Ferke. Vi a otras mujeres allí, decenas de ellas,
Todas las que un día desaparecieron en las carreteras, nos mantienen para servir a lo que llaman el propósito mayor. Intenté resistirme, Sofía, intenté recordar quién era antes, pero tienen métodos, métodos que te hacen olvidar, que te hacen querer quedarte. Ferke, te odio por no haberme ayudado cuando te pedí, pero también te amo por ser lo único real que me queda. Si algo me pasa, busca la casa de la armonía eterna. Queda a 80 kilómetros al norte de aquí, escondida en las montañas. Están haciendo algo terrible allí, Sofía, algo que va más allá de lo que puedas imaginar. Ferke, no confíes en nadie que diga que está intentando ayudar, ni siquiera en la policía. Algunos de ellos lo saben y eligen no ver. Ferke, tu hermana, lo que queda de ella. Emilia Sofía sentía el mundo girar a su alrededor. Martínez la observaba con expresión preocupada, pero había algo en sus ojos que ella no podía descifrar, algo que la hacía cuestionar si realmente estaba sorprendido por el contenido de la carta. ¿Conoces ese lugar, Casa de la Armonía Eterna?, preguntó, estudiando cada microexpresión de su rostro. Martínez dudó un segundo más de lo debido. Nunca he oído hablar de él, pero podemos investigar. Apartamento de Sofía. Noche esa noche, Sofía no pudo dormir, se quedó en su apartamento, repasando cada palabra de la carta, cada objeto encontrado en la maleta. La foto agujereada la atormentaba especialmente. ¿Por qué Emilia haría eso? La hermana dulce y frágil que ella recordaba jamás había demostrado un rencor tan profundo, a menos que algo o alguien hubiera cambiado quien ella era. Carretera de montaña. Día siguiente por la mañana, Sofía decidió actuar sola. Mintió a Martínez, diciéndole que necesitaba unos días para procesar el descubrimiento, y condujo hacia las montañas al norte de la carretera panamericana. La carretera serpenteaba a través de paisajes cada vez más desolados, donde cactus gigantescos se erguían como silenciosos centinelas bajo el sol implacable. Después de 3 horas de búsqueda, finalmente la vio, una estructura de madera blanqueada por el sol, casi invisible contra las rocas claras de la montaña. No había letreros ni indicaciones, solo un camino de tierra que llevaba a un complejo de edificios bajos cercados por una alambrada de púas. Sofía estacionó a 1,5 kilómetros de distancia y continuó a pie, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en el complejo podrían oírlo. La Casa de la Armonía Eterna no parecía siniestra a primera vista, era casi bucólica, jardines cuidados, personas vestidas de blanco trabajando en silencio, el suave sonido de cánticos flotando en el aire, pero había algo mal en la perfección de aquel lugar, algo que hacía que la piel de Sofía se erizara con una premonición primitiva de peligro. Se escondió detrás de una formación rocosa y observó durante horas. Vio mujeres caminando en filas ordenadas, todas con expresiones vacías y movimientos mecánicos. Vio hombres de trajes oscuros supervisando el trabajo, sus ojos constantemente escaneando el perímetro. Y entonces, al final de la tarde, la vio. Emilia, su hermana, estaba irreconocible, delgada hasta la extenuación, cabello canoso a pesar de sus 30 y pocos años, moviéndose con la lentitud de alguien mucho mayor, pero fueron los ojos lo que más la impactó, vacíos, sin vida, como si la persona que una vez había sido Emilia, hubiera sido cuidadosamente extraída de su interior. Sofía tuvo que morderse el puño para no gritar. Emilia estaba viva, pero lo que vio caminando por el complejo era solo una cáscara, un eco de la persona que su hermana había sido. Estaba claro que la carta había sido escrita en un momento de lucidez, que quizás nunca más se repetiría. Cuando cayó la noche, Sofía se acercó más al complejo. Había guardias, pero parecían más preocupados en mantener a la gente dentro que en impedir intrusos. Consiguió infiltrarse cortando la alambrada en la parte trasera, donde las montañas proporcionaban cobertura natural. El interior del complejo era aún más perturbador que el exterior. Pasillos estrechos conectaban dormitorios, donde decenas de mujeres dormían en literas militares. El aire estaba cargado con el olor a incienso y algo más, algo dulce y nauseabundo que hacía que Sofía se mareara. Reconoció vagamente el olor, opio,
mezclado con otras sustancias que no podía identificar, siguiendo el sonido de voces bajas, llegó a una sala central donde un hombre alto y delgado, vestido con túnicas blancas, hablaba a un grupo de mujeres sentadas en el suelo. Sofía se escondió detrás de una columna y escuchó fragmentos del discurso. La familia que ustedes dejaron atrás era una ilusión. Aquí ustedes han encontrado la verdadera familia. Aquí ustedes sirven a un propósito superior, liberándose de las cadenas del ego y del apego mundano. Era un lavado de cerebro clásico. Sofía lo reconoció de las clases sobre sectas que había tomado en el FBI, pero había algo más sutil sucediendo. Podía ver pequeños dispositivos en las paredes, emitiendo una luz casi imperceptible, y sospechaba que estaban usando algún tipo de tecnología para amplificar el efecto de las drogas en el aire. Emilia estaba en la primera fila, sus ojos fijos en el líder con una devoción que hizo que el estómago de Sofía se revolviera. Esta ya no era su hermana, era una marioneta cuidadosamente programada. Sofía se estaba preparando para retirarse cuando sintió una mano pesada en su hombro. Las visitas no están permitidas después del anochecer, dijo una voz masculina detrás de ella. Se giró lentamente y se encontró cara a cara con Martínez. El detective sonreía. Pero había algo depredador en aquella expresión que nunca antes había notado. Usted sabía, susurró Sofía, la comprensión cayéndole encima como agua helada. Siempre supo. Claro que sí. ¿Cómo cree que encontramos la maleta exactamente donde necesitábamos encontrarla? ¿Cómo cree que su hermana logró enviar esa carta? Martínez rió entre dientes. Lo planeamos todo, Sofía. Cada pista, cada evidencia. Estábamos esperando que usted viniera a nosotros. ¿Por qué? La palabra salió como un gemido ahogado. Porque usted es especial. Una científica forense del FBI, una mente brillante, alguien a quien la gente buscará cuando desaparezca. Su hermana fue solo el cebo. El pez gordo siempre fue usted. Sofía intentó correr, pero otros hombres emergieron de las sombras bloqueando todas las rutas de escape. Fue capturada con una facilidad inhumana, sus intentos de resistencia siendo neutralizados por manos experimentadas. La arrastraron a una sala en el sótano que parecía un laboratorio médico. Había camillas con correas de cuero, equipo que no reconocía, y paredes cubiertas con fotografías de mujeres, cientos de ellas todas con la misma expresión vacía que había visto en Emilia. El proceso lleva algunas semanas, explicó Martínez mientras la ataban a una de las camillas. Primero la quebramos psicológicamente. Luego la reconstruimos de la manera que necesitamos. Algunas mujeres resisten más que otras, pero al final todas se rinden. Su hermana duró casi 6 meses antes de aceptar completamente la armonía. Sofía recordó historias que había escuchado durante su carrera. Mujeres que desaparecían en carreteras, especialmente en la carretera panamericana, nunca más siendo encontradas. Ahora entendía que no era coincidencia. Era un sistema, una operación cuidadosamente orquestada que había funcionado durante décadas. Ustedes no pueden seguir haciendo esto, dijo ella, intentando mantener la voz firme. La gente me buscará. El FBI tiene algunas personas muy útiles trabajando con nosotros. Martínez interrumpió. ¿Cómo cree que hemos podido operar durante tanto tiempo sin interferencia? Hay muchas personas en posiciones de poder que creen en nuestro trabajo, que entienden que ciertas mujeres problemáticas están mejor servidas encontrando un propósito superior. En ese momento Sofía comprendió la verdadera escala del horror. No era solo una secta aislada. Era una red que se extendía hasta los niveles más altos del gobierno y la aplicación de la ley. ¿Cuántas mujeres habían sido redirigidas a lo largo de los años? ¿Cuántas familias habían sido convencidas de que sus hijas, esposas e hermanas simplemente habían elegido desaparecer? Se você está acompañando esta historia e se sente comovido pela luta de Sofía para encontrar sua irmã, considere se inscrever en nosso canal e ativar o sino de notificações. Historias como esta, que exploramos cantos mais sombrios da experiencia humana e os laços inquebráveis entre familia, são o que compartilhamos regularmente.
Sua inscrição nos ajuda a continuar criando conteúdo que vai além do superficial, mergulhando nas complexidades emocionais que nos definen como seres humanos. Ahora vamos ver cómo Sofía va a lidiar con la revelación chocante que está por vir. Empezaron el proceso a la mañana siguiente. Sofía fue forzada a tomar sustancias que hacían su mente flotar, tornando difícil distinguir entre realidad y alucinación. Durante horas voces susurraban en sus oídos, repitiendo mantras sobre liberación del sufrimiento a través de la sumisión. Luces parpadeaban en patrones hipnóticos, y ella podía sentir su resistencia siendo metódicamente erosionada. Pero Sofía había entrenado para resistir interrogatorios durante su formación en el FBI. Sabía que la clave era mantener un núcleo interno de identidad intacto, sin importar lo que hicieran con su cuerpo o mente. Se concentró en recuerdos específicos, el olor del perfume de su madre, el sonido de la risa de Emilia cuando eran niñas, la textura áspera del primer informe científico que había escrito. Durante la tercera noche, cuando los efectos de las drogas estaban más débiles, logró aflojar las tiras que la sujetaban. Años de trabajo de laboratorio le habían dado fuerza y destreza a sus dedos, y lentamente trabajó en las hebillas de cuero hasta liberar una de las manos. La fuga sería imposible por la fuerza. Había muchos guardias y ella estaba demasiado débil para luchar. Pero Sofía era científica, y las científicas resuelven problemas usando inteligencia, no fuerza bruta. Había notado que el sistema de ventilación del laboratorio estaba conectado al resto del complejo y que los químicos usados en los tratamientos eran altamente inflamables. Durante la cuarta noche, consiguió liberarse por completo y comenzó a trabajar. Usando conocimientos de química forense, creó una mezcla explosiva improvisada con los materiales disponibles en el laboratorio. No sería suficiente para destruir todo el complejo, pero sí crearía una distracción grande lo bastante para permitir una fuga. Mientras trabajaba, escuchó pasos acercándose. Emilia apareció en la puerta del laboratorio, llevando una bandeja con comida. Por un momento, las dos hermanas se miraron a los ojos, y Sofía vio un atisbo de reconocimiento, casi como si la verdadera Emilia luchara por emerger a través de las capas de condicionamiento. Emilia, susurró Sofía, soy yo, tu hermana, ¿te acuerdas? Emilia se detuvo, la bandeja temblando en sus manos. Sofía, la palabra salió como un gemido confuso. No, no puedo, me castigarán si yo. Escribiste una carta, continuó Sofía con urgencia. Pediste ayuda. Yo vine a buscarte. Por un momento terrible, Sofía vio la lucha tras los ojos de Emilia, la programación combatiendo contra los recuerdos enterrados, el condicionamiento enfrentándose al amor fraternal. Emilia dejó caer la bandeja, las manos volando a las sienes como si su cabeza fuera a estallar. Lo recuerdo, dijo ella finalmente, con voz temblorosa. Recuerdo haberte llamado, que tú dijiste que no. Que tomé ese aventón, lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Sofía, ¿qué me hicieron? ¿En qué me convertí? El segundo giro de la historia había llegado, no solo Emilia estaba viva, sino que aún había vestigios de la persona que ella había sido, luchando por volver a la superficie. Sofía sintió una ola de esperanza mezclada con horror al ver el estado de su hermana. Vamos a salir de aquí, dijo Sofía, finalizando rápidamente su preparación explosiva. Pero necesito que me ayudes. Conoces este lugar mejor que yo. Emilia asintió, limpiándose las lágrimas. Hay una salida por los túneles de mantenimiento. Llevan a las montañas. Pero Sofía, hay otras mujeres aquí. Decenas de ellas. No podemos salvarlas a todas ahora, interrumpió Sofía, aunque las palabras la hacían sentir como una cobarde. Pero si escapamos podemos exponer este lugar, podemos traer ayuda real. Se movieron por los pasillos oscuros, Emilia guiando a Sofía a través de pasajes que había memorizado durante sus años de cautiverio. El complejo era más grande de lo que Sofía había imaginado, corredores subterráneos se extendían por cientos de metros, conectando dormitorios, laboratorios y salas que ni quería imaginar para qué servían. Estaban casi llegando a la salida,
cuando oyeron gritos tras ellas. La explosión que Sofía había provocado había funcionado, creando suficiente caos para enmascarar su fuga, pero también alertado a los guardias de que algo andaba mal. Por aquí, susurró Emilia, tirando de Sofía por un túnel estrecho que olía a moho y tierra húmeda. Emergieron del complejo a través de una abertura camuflada en las rocas, la luz del amanecer cegándolas momentáneamente. Sofía podía oír voces y ladridos de perros detrás de ellas. La búsqueda había comenzado. Las montañas ofrecían cobertura, pero también peligros. El terreno era escarpado y traicionero, y Emilia estaba demasiado débil para moverse con rapidez. Sofía prácticamente cargó a su hermana durante las primeras millas, sus pulmones ardiendo en el aire enrarecido de la altitud. Cuando finalmente se detuvieron a descansar, ocultas en una cueva natural, Emilia se desplomó. Intenté decírtelo, sollozó ella. En la carta, intenté explicar, pero ellos te hacen olvidar pedazos. Te hacen querer quedarte. Hay momentos en que realmente creía que aquel lugar era mi hogar. Sofía abrazó a su hermana, sintiendo lo delgada y frágil que estaba, una sombra de la persona vibrante que había sido. No fue tu culpa. Saben cómo romper a la gente, cómo hacer lavado de cerebro. Pero recuerdo haberte odiado, continuó Emilia. Cuando escribí esa carta, realmente te odiaba por no ayudarme. Incluso perforé tu foto. Me animaron a hacerlo. Dijeron que me ayudaría a liberar mis apegos familiares. Emilia, para. Eso no importa ahora. Sí importa. Emilia se apartó, mirándola fijamente a los ojos. Necesitas entender, no solo me mantuvieron prisionera, me convirtieron en cómplice. Ayudé a atraer a otras mujeres. Estuve allí cuando traían nuevas víctimas. Les sujetaba las manos mientras ellos les hacían a ellas lo que me hicieron a mí. El horror en la voz de Emilia hizo que Sofía comprendiera la verdadera profundidad del trauma de su hermana. No era solo lo que le habían hecho a ella, era lo que la habían forzado a hacer a otras. Caminaron durante 2 días por las montañas, bebiendo agua de arroyos y comiendo frutos silvestres que Emilia sabía identificar. Durante el viaje, fragmentos de recuerdos volvieron a Emilia, recuerdos del proceso de reclutamiento, de los métodos usados para quebrar la resistencia de las mujeres, de los destinos de aquellas que no podían ser rehabilitadas. Tienen otros lugares, reveló Emilia mientras descansaban la segunda noche. Al menos 6 que conozco, distribuidos por el oeste. Y no son solo mujeres, también hay hombres, pero los usan de forma diferente, como reclutadores, guardias, administradores. Como Martínez, murmuró Sofía. Algunos son voluntarios de verdad, creyentes en la causa. Otros fueron condicionados como nosotras, pero de manera diferente. Mantienen sus posiciones en el mundo exterior, pero sirven a la organización. Sofía sintió la magnitud de la conspiración desplegándose en su mente. No era solo una secta, era una red de control que se infiltraba en múltiples niveles de la sociedad. En la mañana del tercer día, finalmente llegaron a una carretera. Sofía usó su teléfono, que milagrosamente aún funcionaba, para llamar al único contacto en quien confiaba su supervisora en el FBI, la directora Carolina Hendricks, una mujer que había sido mentora de Sofía durante casi una década. Sofía, ¿dónde estás? Martínez dijo que habías pedido unos días libres, pero, Carolina, escucha con atención. Martínez está involucrado en algo, una conspiración. Necesito que envíes un equipo a las coordenadas que te daré, pero no involucres a Martínez ni a nadie que él pueda haber influenciado. Hubo una pausa larga. Sofía, ¿estás bien? Suenas. Encontré a Emilia. Está viva, y hay decenas de otras mujeres que necesitan ayuda. Por favor, Carolina, confía en mí. El equipo de rescate llegó en 3 horas, helicópteros descendiendo del cielo como ángeles vengadores. Carolina estuvo personalmente al mando de la operación, su expresión seria mostrando que había tomado en serio las advertencias de Sofía.
El ataque al complejo fue rápido y eficiente. Decenas de mujeres fueron liberadas, aunque muchas estaban en estado de shock severo y necesitaban cuidados médicos intensivos. Los líderes de la secta fueron arrestados, incluyendo al hombre de las túnicas blancas que Sofía había visto predicando. Pero Martínez había desaparecido, y cuando investigaron sus archivos personales, descubrieron conexiones que se extendían por todo el departamento de policía local y más allá. La red era aún mayor de lo que Sofía había imaginado. Durante los meses que siguieron, Sofía trabajó incansablemente para exponer toda la extensión de la conspiración. Emilia fue sometida a tratamiento psicológico intensivo, luchando para recuperar su identidad y lidiar con el trauma y la culpa. Algunas de las otras mujeres rescatadas lograron reintegrarse a la sociedad. Otras nunca se recuperaron completamente. La investigación reveló que la Casa de la Armonía Eterna era parte de una organización más amplia que había operado por más de 20 años, moviendo mujeres vulnerables a través de una red de lugares en todo el país occidental. Cientos de casos de personas desaparecidas fueron repentinamente resueltos, pero para muchas familias, la verdad llegó demasiado tarde. Emilia nunca volvió a ser completamente la persona que había sido antes. El trauma había cambiado algo fundamental en su mente, dejándola con episodios de ansiedad severa y dificultad para formar relaciones. Pero encontró propósito ayudando a otras supervivientes, convirtiéndose en una defensora incansable de los derechos de las víctimas de sectas. Sofía dejó el FBI 6 meses después, incapaz de continuar trabajando en un sistema que había permitido que tal horror continuara durante tanto tiempo. Ella y Emilia se mudaron a un pequeño pueblo en Oregón, donde Sofía abrió una consulta privada de investigación forense, especializándose en casos de personas desaparecidas. Una noche, casi un año después del rescate, las dos hermanas estaban sentadas en el porche de su casa, observando la puesta de sol sobre las montañas. Emilia estaba tejiendo, una habilidad que había aprendido durante la terapia ocupacional, y Sofía revisaba archivos de un caso nuevo. ¿Alguna vez te preguntas, dijo Emilia suavemente, si realmente escapamos? Sofía miró a su hermana. ¿Qué quieres decir? A veces siento como si todavía estuviera allí, como si esta vida fuera solo otro tipo de ilusión, como si todavía me estuvieran controlando, haciéndome creer que soy libre. Sofía puso su mano en el brazo de Emilia. Eres libre, somos libres. ¿Cómo puedes estar segura? La pregunta flotó en el aire entre ellas, sin respuesta, porque la verdad era que Sofía no podía estar absolutamente segura. La red había sido demasiado grande, se había infiltrado demasiado profundamente en la sociedad. Martínez nunca había sido encontrado, y había evidencia de que otros miembros aún estaban activos. Pero había una cosa de la cual Sofía estaba segura: había recuperado a su hermana, o al menos los pedazos de ella que podían ser salvados. Y a veces, en un mundo lleno de horrores inimaginables, eso tenía que ser suficiente. Porque estamos juntas, dijo Sofía finalmente. Y mientras estemos juntas, ellos no pueden rompernos completamente. Emilia asintió, una lágrima solitaria cayendo por su rostro. Gracias por haber venido a buscarme. Incluso después de todo, eres mi hermana, respondió Sofía simplemente. Siempre vendría a buscarte. Aquella noche, Sofía soñó con la carretera panamericana, con mujeres caminando a lo largo de la carretera bajo un cielo sin estrellas. En el sueño podía oír sus voces susurrando al viento, historias de vidas interrumpidas, de familias destrozadas, de segundas oportunidades perdidas. Pero entre esas voces, también oía algo más: esperanza, la promesa de que a veces, al menos algunas personas encuentran el camino de vuelta a casa. Cuando despertó, Emilia estaba de pie junto a la ventana, mirando la carretera que conducía a la ciudad. Hay una furgoneta parada allí desde hace una hora, dijo ella con calma.
con cristales tintados. Sofía se unió a ella en la ventana. La furgoneta estaba allí, inmóvil como un depredador al acecho. Se miraron, comunicando volúmenes sin palabras. Tal vez nunca fueran verdaderamente libres. Tal vez la red fuera demasiado grande, demasiado poderosa para ser completamente destruida. Pero habían sobrevivido a lo peor. Habían encontrado una a la otra en medio de la oscuridad. Y si volvían por ellas nuevamente, esta vez estarían preparadas. Sofía tomó el teléfono y marcó un número que había memorizado, una línea directa a un periodista de investigación en quien confiaba. Si algo le sucedía, al menos la historia continuaría contándose. La furgoneta permaneció allí 2 horas más, y luego desapareció tan silenciosamente como había llegado. Sofía y Emilia se quedaron despiertas hasta el amanecer, tomando café y compartiendo recuerdos de la infancia, recordando quiénes habían sido antes de que el mundo mostrara su cara más oscura. Y en algún lugar a lo largo de la carretera panamericana, otras mujeres continuaban caminando, buscando aventones que las llevaran de vuelta a casa. Algunas encontrarían seguridad, otras no tendrían tanta suerte, pero la historia de Sofía y Emilia permanecería como un faro en la oscuridad, prueba de que a veces el amor familiar puede ser lo suficientemente fuerte como para romper hasta las cadenas más pesadas.